Paciente al final de la vida. En esta clase vamos a hablar sobre algunos conceptos relacionados con el pronóstico de pacientes oncológicos. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Esa es una pregunta que como médicos van a escuchar más de alguna vez. Y es una pregunta muy importante y a veces bastante difícil de responder. La estimación de la esperanza de vida de una persona es información sensible y fundamental desde la perspectiva de pacientes y familiares. ¿Qué es una buena muerte?, podría uno preguntarse. Y tal vez hay muchas respuestas. Una aproximación es la que nos plantean estos autores, señalando que es aquella muerte libre de sufrimiento y necesario para pacientes, familiares y cuidadores. Aquella que sucede en concordancia con los deseos del paciente y de manera razonablemente consistente con estándares clínicos, culturales y éticos. Es una definición amplia, interesante, que toca distintos aspectos de la experiencia del final de la vida de una persona. Sin duda, para poder incluir estos elementos en nuestra práctica profesional es necesario que sepamos reconocer cuando una persona está cerca del fin de su vida. Como médicos tenemos distintas obligaciones, pero sin duda una de nuestras obligaciones es cuidar a los incurables y brindar un buen morir a los pacientes en el final de su vida. Para poder hacerlo, algunos autores han planteado que hay 5 prioridades, entre las que se cuentan el reconocimiento de la muerte cercana, una comunicación sensible con el paciente y su familia, una toma de decisiones participativa en relación a los cuidados y tratamientos en esta fase de la vida, la inclusión de la familia activamente en el cuidado y un plan de cuidado multidimensional, es decir, que aborde distintos aspectos de la experiencia. En esta clase nos vamos a centrar en este elemento, cómo podemos reconocer la muerte inminente de un paciente. En condiciones normales, la mayoría de las personas, hasta un 90%, fallece de manera previsible, es decir, luego de un largo periodo de enfermedad y de deterioro progresivo. Esto es porque la mortalidad en el mundo, en situaciones normales, se debe a enfermedades crónicas en fase avanzada. Si nosotros miramos distintas trayectorias de enfermedad, entonces vamos a decir, bueno, hay un deterioro crónico progresivo que va a ser diferente según de qué enfermedad crónica avanzada estemos considerando. Y cuando nos acercamos al final de la vida, en la última fase de enfermedad, el deterioro puede ser más o menos brusco, también dependiendo de la enfermedad de que se trate. Imaginemos esta última curva, que muestra un deterioro lento y progresivo, una pendiente que no es muy abrupta, pero que sí existe y que llega hasta la muerte de la persona. Podría ser una mujer de 91 años con enfermedad de Alzheimer de 6 años de evolución, postrada, con escaras múltiples, por ejemplo, donde hay un deterioro lento pero progresivo e irreversible hacia la muerte. O el segundo caso, ¿no es cierto?, también es una curva que va descendiendo en funcionalidad hasta llegar a la muerte, pero con abruptos descensos y ascensos que tienen que ver con descompensaciones que revierten. Este podría ser el caso de un hombre de 87 años, portador de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que por ejemplo haya sido hospitalizado 5 veces en una unidad de paciente crítico y que está con oxígeno permanente en su casa. Ambos casos son casos de enfermos crónicos que en algún minuto van a llegar hasta el fin de su vida. Y la primera curva corresponde a una curva clásica de deterioro funcional muy abrupto que se produce cuando un cáncer está avanzado. En las primeras fases de los pacientes con cáncer muchas veces hay un periodo en que la funcionalidad de las personas no se ve alterada. Sí se va a ver alterada al final cuando la enfermedad oncológica esté provocando un deterioro tal que lleve a la postración y finalmente a la muerte de la persona. Vamos a centrarnos en el resto de la clase en el diagnóstico de muerte de pacientes oncológicos. Entonces, ¿qué pasa con la estimación de pronóstico en pacientes con cáncer avanzado?
también llamadas enfermedades oncológicas. Las enfermedades oncológicas tienen distintas trayectorias. Cuando se diagnostican precozmente, por ejemplo, un paciente que se haga un test screening, puede ser una mamografía, un Papa Nicolau, entonces esa persona puede ser que viva muchos años o que incluso se cure del cáncer porque se diagnostica en un estadio muy precoz tratable. Otros pacientes se diagnostican en una situación en que ya no es posible la curación, pero que eventualmente, de todas maneras, con tratamientos puede haber una sobrevida de años, por ejemplo, cáncer de próstata, por dar un ejemplo, pudiera ser el caso. O bien ya hay pacientes que progresan o que son diagnosticados en una fase de cáncer más avanzado, donde se sabe que los pacientes tienen probablemente meses, incluso semanas de pronóstico, o bien pacientes que ya están en el fin de su vida, cuando un paciente ya va a fallecer producto de su cáncer sin opciones de terapias de curación o de cambiar la evolución de la enfermedad. Saber en qué parte de esa trayectoria está un paciente, es decir, pronosticar, es una tarea compleja y fundamental en el manejo de pacientes con cáncer, incluso con cáncer avanzado, porque influye mucho en determinar cuál va a ser el beneficio de las terapias oncológicas, vale la pena o no vale la pena hacer quimioterapia, cirugía, radioterapia, en definir la indicación o no de procedimientos invasivos, por ejemplo, catéteres, ventilación mecánica y otras cosas que pudieran ser necesarias en caso de descompensaciones, el uso de nutrición parenteral, de sellamientos pleurales, por ejemplo, o bien en elegir el mejor lugar de cuidado. Es distinto si un paciente está recién diagnosticado y se va a tratar, probablemente va a estar dispuesto a ir a un hospital. Si un paciente está muy grave o está muy débil, tal vez pueda preferir quedarse en su domicilio o con el apoyo de una unidad de paliativo. El punto en la trayectoria de enfermedad en que se encuentra el paciente es muy importante para entender cuáles serán las mejores estrategias terapéuticas para cada caso. Y entonces cada caso de paciente con cáncer, denominado caso oncológico, es evaluado usando todos los elementos que nos aporta la ciencia. Imágenes, ¿no es cierto?, como escáner, resonancias nucleares magnéticas para saber dónde están las lesiones, de qué tamaño son. PET-CT, ¿cierto?, que es el uso de medicina nuclear junto con imágenes de tomografía computada. Asimismo, biopsias con estudios histológicos, estudios de mutaciones, inmunohistoquímica y todo lo que nos aporta la oncología moderna para poder entender qué tipo de cáncer tiene el paciente y qué chances de tratamiento y de pronóstico tiene. Por lo tanto, resumiendo lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, tenemos un paciente con cáncer que puede ser incurable, que se diagnostica en un momento y que en algún minuto va a llegar a la muerte. Inicialmente, cuando el paciente, aún siendo incurable, está en una fase más precoz, probablemente lo que más va a influir en el pronóstico, que puede ser de años o mayor de 6 meses incluso, van a ser tumor dependientes, es decir, todas las variables biológicas relacionadas al cáncer, cuántas lesiones hay, dónde están, qué tipo de células son, qué mutaciones tiene, etc. Sin embargo, en la medida en que el paciente tiene un cáncer más avanzado, con una funcionalidad probablemente alterada, estimar a corto plazo cuánto tiempo queda, si ya sabemos que no van a ser más de 6 meses en base al tumor que tiene, entonces ahí lo que más importa son los factores que dependen del paciente, es decir, cuánto ha afectado al paciente el cáncer y no solamente qué tipo histológico tiene o qué mutaciones tiene. Por tanto, la duda que nosotros les planteamos ahora es cómo podemos saber si un paciente con cáncer avanzado que se encuentra en esta parte de la curva, donde sabemos que ya el cáncer está avanzado, cómo sabemos si esa persona tiene un impacto en su fisiología, en su organismo, que hacen que yo pueda predecir si va a fallecer en pocas horas o días o si le queda más tiempo. Hay elementos clínicos que nos permiten acercarnos a esta pregunta. Entonces, ¿cómo saber si un paciente con cáncer avanzado fallecerá en horas o pocos días? Este estudio intenta responder a esta pregunta. Es un estudio interesante que ha planteado una forma de sistematizar la búsqueda de signos que nos ayuden a responder esta pregunta.
es un estudio prospectivo observacional sobre muerte inminente. Lo que hizo fue reclutar 357 pacientes adultos oncológicos que han sido admitidos a una unidad hospitalaria de cuidados paliativos. Por tanto, son todos pacientes con cáncer avanzado. Se midieron 62 signos relacionados con muerte inminente en la literatura. Entonces, este es el diseño del estudio. Se hace una recolección prospectiva de datos de todos los pacientes reclutados. En la admisión están los 357 pacientes con cáncer metastásico que llegaron a esta unidad de cuidados paliativos y después entonces en el estudio se seguían, se medían cada 12 horas los 62 signos de muerte descritos previamente en la literatura y después entonces el paciente o fallecía o era dado de alta. Posteriormente, todos los pacientes fallecidos se analizaban y se veía qué signos evaluados cada 12 horas aparecían en este grupo en comparación con los pacientes que no fallecían, es decir, qué signos existían solo en los pacientes que fallecerían posteriormente. Por ejemplo, en este caso sería un paciente que falleció el día 4. Entonces el día 0 sería el día previo al fallecimiento y los puntitos rojos son los signos medidos ese día. Con esta información se elaboraron curvas de signos relacionados con muerte en los pacientes admitidos a esta unidad. Si observamos entonces los resultados, podemos ver que hay bastantes signos, pero hay 10 que son los principales que se relacionan con muerte inminente en los 203 pacientes que fallecieron. Hay algunos signos como estos que empiezan a aparecer y que son más frecuentes desde 8 días antes del fallecimiento, y hay otros, como ustedes ven, que van a aparecer, pero que su frecuencia aumenta claramente un día antes de que el paciente fallezca. Por lo tanto, hay signos de deterioro que aparecen una semana antes y hay signos de deterioro que aparecen horas o pocos días antes de que el paciente fallezca. Recordemos que el día 0 es el día del fallecimiento del paciente. Los 10 signos clínicos de muerte inminente entonces iniciales que aparecen al menos una semana previa es la postración, que puede ser bastante tiempo antes, un paciente que no tiene mucha funcionalidad, que ya no es capaz de hacer sus cosas. Compromiso de conciencia, los pacientes pueden estar somnolientos, cansados, y la disminución de la capacidad de tomar líquido. Pacientes muy débiles que si toman líquido pueden trapicarse o toser. Y estos son los signos que aparecieron con mayor frecuencia al menos 3 días u horas antes del fallecimiento. Se incluyen la respiración ruidosa, que es cuando una persona tiene como un ronquido, se escuchan secreciones acumuladas en la garganta al respirar. La respiración mandibular, llamado también gasping, que es cuando la persona tiene una respiración inefectiva que genera un movimiento mandibular bastante característico. La respiración de Cheyne-Stokes, que aparece en fallas de órgano, pero que también aparece en pacientes que están cerca de su fallecimiento, que es este patrón ventilatorio, ¿cierto?, que va de menos a más en curvas intermitentes. Periodos de apnea espontánea, que el paciente no respira. Cianosis periférica, oliguria y pérdida de pulso de la arteria radial. Y los autores, además de estos signos, ¿cierto?, que hablan de falla de órganos, pero clínicamente reconocida de manera muy simple, buscaron signos adicionales de muerte inminente descritos en la literatura. Y allí encontraron que efectivamente había unos nuevos signos que no estaban considerados inicialmente y que aparecían desde ya 6-5 días, pero sobre todo los 2 días antes del fallecimiento. Estos signos son, por ejemplo, la hiperextensión del cuello. El paciente pierde la capacidad de tener el tono del cuello y por tanto hiperextiende. Y también la caída del pliegue nasolabial. Como ustedes ven, entre la nariz y la boca hay un pliegue espontáneo que todos tenemos. Y a veces pasa que en pacientes que van a fallecer se pierde ese pliegue, como una pérdida del tono muscular facial. Por tanto, signos adicionales de muerte inminente mencionados en este trabajo en pacientes oncológicos que fallecieron incluyen hiperextensión del cuello y pérdida de pliegue nasolabial como los que vimos, disminución de respuesta a estímulo visual, disminución de respuesta a estímulo auditivo, incapacidad de cerrar los ojos, ruidos vocales guturales y pupilas no reactivas.
a 10, entonces la interpretación es justamente lo contrario. Si es mayor a 10, la probabilidad de que el diagnóstico sea cierto con el examen positivo aumenta muchísimo. Y en ese caso, por ejemplo, si tenemos un paciente con algunos signos clínicos de neumonía y una radiografía con neumonía, eso tiene un LR altísimo que hace que uno confirme el diagnóstico e inicie terapia. En términos de muerte inminente, probablemente ahí lo que va a pasar es que eso nos va a dar elementos para poder iniciar un apoyo en fin de vida adecuado. Por lo tanto, es un diagnóstico relevante. Apliquemos los signos descritos a esta lógica de probabilidad diagnóstica de un test. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, los signos de muerte inminente y la frecuencia observada de los 10 signos principales que comentamos, ¿cierto? El deterioro de la funcionalidad, compromiso de conciencia, los periodos de apnea, la respiración mandibular, todo lo que comentamos. Como ustedes ven, la oliguria tiene una probabilidad diagnóstica, un LR de 15, es muy alto. Los ruidos respiratorios de 9, cercano a 10, la respiración mandibular o gasping de 10. La respiración de Cheyne-Stokes de 12, la pérdida de pulso de la arteria radial de 15. Por tanto, si encontramos estos signos en un paciente con diagnóstico de cáncer avanzado, la probabilidad de que fallezca pronto aumenta de manera clínicamente significativa. Si aplicamos lo mismo a los signos de muerte inminente adicionales descritos, entonces vemos que en general la probabilidad de diagnóstico, o sea, el LR positivo, es bastante alto, sobre todo para pacientes que tengan pupilas no reactivas, que no puedan cerrar los ojos, que tengan ruidos vocales guturales, y acá incluyen también el diagnóstico de hemorragia digestiva en pacientes terminales o en fases avanzadas. Por lo tanto, si encontramos estos signos en un paciente que clínicamente corresponde con un paciente con cáncer avanzado, la probabilidad de que pueda fallecer prontamente es mayor. Apliquemos lo mismo, ¿no es cierto?, ahora de manera gráfica. Si aplicamos una LR de 10 a respiración mandibular, como vimos en las tablas, asumamos que la mortalidad de esa unidad donde estamos aplicando, como la unidad de cuidados paliativos, es de alrededor de un 38%. Si encontramos respiración mandibular, entonces, que tiene un LR de 10, la probabilidad de muerte aumenta a un 85% post-test, es decir, post-valoración de signos de muerte inminente. Eso. Entonces, como conclusión, el mensaje es que hay signos clínicos que nos permiten sospechar la muerte inminente de un paciente siempre y cuando esté confirmado el diagnóstico de una enfermedad oncológica avanzada de base y que no haya otra causa de mortalidad tratable ni otro diagnóstico relevante. Es muy importante reconocer y comunicar que una persona está entrando en proceso de fin de vida. Es fundamental porque es la única manera de brindar los cuidados adecuados. Si no nos damos cuenta o no comunicamos que una persona puede estar llegando probablemente al fin de su vida en horas o pocos días, es difícil que podamos dar esta información al paciente, a su familia y al equipo de salud que pueda apoyarlos. Tener esta información, plantearse esta pregunta es muy importante en nuestra práctica clínica. Muchas gracias por su atención.